Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Estamos, como dijo mi esposa durante el tiempo de los anuncios, celebrando un fin de semana feriado especial. En los Estados Unidos aquí celebramos lo que llamamos el Día de la Recordación. Es el día donde honramos la memoria de todos los que dieron su vida en medio del servicio militar. Eso nos recuerda que la libertad que nosotros disfrutamos en esta nación se nos ha concedido a un precio altísimo, el precio de la vida de muchos. Por eso es apropiado que nosotros recordemos con gratitud. Así que una vez más le damos la bienvenida a Crosspoint Español. Le doy una bienvenida especial a todos los que nos visitan en esta mañana. Y una vez más les doy las gracias por traer la iglesia a esta cancha en la YMCA. El Señor nos ha ministrado de muchas maneras, tan solo en esta semana que pasó. El domingo pasado, no sé cuántos se acuerdan del privilegio que tuvimos de recibir palabra de nuestro amigo Carlos Peralta, cómo nos habló sobre Romanos 8, sobre cómo nada nos va a separar del amor de Jesús. Y justo después de eso tuvimos nuestra primera parte de la conferencia de crianza. Y entonces el miércoles tuvimos la clase de verdades esenciales. Bueno, hoy continuamos una vez más con la serie de Eclesiastés. ¿Quién está alegre? Sí, yo sé que este libro es difícil de tragar. En este libro, el autor, quien yo creo que es el rey Salomón, él nos enseña que una vida sin Dios en el centro es una vida que pierde su sentido por más dinero que ganes y por más cachivaches que tú acumules en esta vida. La semana pasada nos habría tocado el capítulo 4, hoy no vamos a estarla cubriendo, pero rapidito déjenme dejarles saber que en ese capítulo 4 vemos que estar obsesionados con la búsqueda del éxito material es lo que nos lleva a nosotros a la envidia y a la opresión. Por eso nosotros necesitamos que Dios abra nuestras mentes para que nos demos cuenta de que la única vida que vale la pena vivir es la que se vive para Dios. Una vida donde nosotros estamos contentos con lo que Él nos provee sin estar en esa esclavitud de estar buscando el éxito material. Porque Dios mismo es nuestra satisfacción. Pero nuestro problema es que a nosotros se nos olvida eso demasiado rápido. Y cuando nosotros empezamos a pasar por altas y bajas en nuestras vidas y nos empezamos a sentir insatisfechos, cuando nosotros vemos, como dice ese dicho de los americanos, que la grama, el césped, siempre se ve más verde en el lado del vecino. Entonces nosotros decidimos que nosotros no hemos logrado todo lo que nosotros esperábamos haber logrado en nuestras vidas y empezamos a pensar que quizás nosotros no estamos tan en control de nuestras vidas como quisiéramos y como resultado nos inquietamos. Y comenzamos a buscar una manera de sentirnos en control otra vez y comenzamos a pensar, bueno, quizás las cosas me van a ir mejor si yo salgo de esta situación y me meto en otra. Si ese eres tú ahora mismo, si te encuentras en esa situación, yo creo que el capítulo 5 de Eclesiastés te quiere hacer una advertencia muy importante. Te dice, ten cuidado con lo que abandonas y con las cosas nuevas que estás buscando, no sea que quedes atrapado en tus propias palabras. Así que les voy a pedir que busquen conmigo en Eclesiastés 5, versos 1 al 7. En este capítulo de hoy, en este pasaje del capítulo de hoy, vamos a notar como que el autor cambia el tema. Porque en los primeros 4 capítulos del libro el autor pues nos está mostrando cómo todas esas cosas que nos gustan, todas esas cosas que nos impresionan, todas esas cosas que nos cautivan, el dinero, el poder, las posesiones, el sexo, todas esas cosas, si nosotros somos personas pensantes, ninguna de esas cosas tiene la capacidad para satisfacernos verdaderamente. Porque como dice el capítulo 3, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y nada de eso va a poder satisfacer nuestros corazones. Pero ahora en el segmento que vamos a cubrir en el capítulo 5, el maestro, el predicador, como le llaman la Reina Valera del 60, o como se llama en el lenguaje original, Kohelet, él cambia de tener esa actitud medio deprimida e introspectiva
a una actitud de consejero. De momento empieza a darnos un consejo y hoy nos va a hablar sobre cuál es la manera correcta de presentarnos en la casa de Dios. Y bueno, ya que esto nos aplica a todos nosotros, pues vamos a leer en Eclesiastés 5, 1 al 7. Yo hoy voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Esta es la palabra de Dios. Señor, el mal principal de nuestra sociedad es que nosotros no tenemos temor de ti. Nosotros vivimos nuestras vidas como si tú no existieras y entonces creemos, Señor, que si venimos aquí con palabrerías religiosas, que de alguna manera te vamos a impresionar. Como si nosotros no estuviéramos viviendo nuestras vidas enteras al frente tuyo. Como si tú no vieras todo, como si tú no vieras, Señor, el fondo de nuestros corazones. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para venir ante ti sin fingimiento y sin excusas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres omnisciente y tú eres santo. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo. Pero que también eres lento para la ira y grande en misericordia. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No importa cuán humanista seas, no importa cuántas dudas tengas sobre la existencia de Dios. Si usted va manejando por la calle y de momento tú notas una patrulla de policía en medio de la calle y cuando te acercas te das cuenta que la patrulla de policía tiene la ventana abierta y el policía está apuntando una pistola de radar en tu dirección general, entonces en ese momento es que te acuerdas de mirar la velocidad a la que va y por supuesto vas 15 millas por encima del límite y entonces metes los pies en el freno, se te vira el café y te das cuenta que como quiera el policía vira en U. Y al mirar por tu espejo retrovisor, esto es lo que ves. Si eso te sucede, yo te garantizo que por más secular que tú seas, por más agnóstico que tú te pintes, por más ateo que tú digas que seas, el 99% de la población va a tener una experiencia religiosa en ese momento. Y vas a entrar en un pacto con el Señor. Vas a empezar a rogarle a Dios que el policía no te quiera parar a ti, sino al carro al lado tuyo. Oh, como dice mi tía, ciégalo, Señor. Pobre policía. En ese momento vas a empezar a hacerle todo tipo de promesas al Señor. Señor, soy yo otra vez. Si tú haces un milagro y tú me libras de ese ticket de 300 pesos, yo te prometo que todos los domingos voy a estar en la iglesia tempranito en la primera fila. Señor, si tú me salvas de ese ticket, yo te prometo que yo voy a diezmar el 15% de mi salario bruto. Señor, yo te prometo que hasta voy a los grupos de semana, por favor. Y entonces de momento, un milagro. El policía te pasa por el lado y efectivamente para el carro que iba al lado tuyo.
Y en ese momento, ese suspiro es simbólico. Ese suspiro expresa tu alivio, porque número uno, pues ya no le vas a tener que explicar el ticket a tu esposa cuando llegues a la casa. Y número uno, pues ese suspiro le pone punto final y echa al baúl del olvido todas las promesas que le hiciste a Dios en ese momento. Yo puedo entender eso de parte de un no creyente, pero dígame, si usted que sí es creyente, ¿le ha pasado eso? Pero una vez usted sale de esa situación, usted piensa, bueno, el Señor me comprende, la salvación es por gracia, como dice el pastor todo el tiempo, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo estoy seguro de que Dios entiende la desesperación en que yo me encontraba. ¿Verdad? Si examinamos esta pregunta a la luz de la Biblia, la cual fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, casi nadie, va a encontrar que el tercer mandamiento tiene algo que decir al respecto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quizá me vas a decir, no me vengas con la ley de Moisés, que yo estoy bajo el pacto de la gracia. Ah, bueno, pues está bien. Yo creo que fue Jesús que dijo en Mateo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, que no importa cómo tú trates de justificarlo delante del Señor, tu palabra es un contrato. Por lo tanto, yo creo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, piensa antes de hablar y cumple lo que has prometido. Como yo les dije, el capítulo 4 de Eclesiastés nos enseña que la sabiduría es mejor que la búsqueda de poder. Y yo creo que el capítulo 5 nos está dando un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros extendemos esa misma actitud de estar buscando poder a nuestra conducta religiosa. Yo les propongo que nosotros tratamos de transar con Dios de esa manera cuando nosotros sentimos que nuestra vida se está saliendo de control y que nosotros queremos recuperar ese control, pues en ese momento queremos transar con Dios, hacer un tipo de trueque para entonces yo poder controlar mi vida otra vez. Pero si esa es tu intención, el pasaje de hoy te exhorta a que vigiles la actitud de tu corazón cuando te acerques a Dios a través de 4 advertencias. Vamos a empezar con la advertencia número 1, cuídate. El verso 1 comienza de esta manera, dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Esa es la Nueva Traducción Viviente. También me gusta cómo lo pone la Biblia de las Américas, dice, guarda tus pasos. Entonces la Reina Valera del 60 lo pone así, guarda tu pie cuando entres a la casa del Señor. La Nueva Traducción Viviente nos está exhortando a que nosotros pues lleguemos en una actitud de humildad. Habla menos, escucha más, recibe más del Señor. Pero cuando las otras versiones nos dicen que nosotros guardemos nuestros pasos en la casa del Señor, eso significa que nosotros tenemos que prestar atención a la dirección en la cual está yendo nuestra relación con el Señor. Préstale atención a la dirección en la cual está yendo tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando algún tipo de prueba, cuando la vida se nos pone difícil, cuando nosotros tenemos que vivir sin las cosas que nos consuelan, sin las cosas que nos mantienen de buen humor, gente casada, ustedes saben de lo que estoy hablando, cuando el dinero que está entrando no es como antes, cuando el ascenso y el aumento de sueldo que se supone que te hubieran dado a ti, porque tú te lo ganaste, pero se lo dieron al alcahuete que está siempre detrás del supervisor. Cuando tú pasas una temporada de pelea y de animosidad con tu esposa y ya no hace tiempo que no experimentas ningún tipo de intimidad, cuando te toca pasar por un desierto.
entonces es que nosotros empezamos a mostrar lo que verdaderamente hay en el fondo de nuestros corazones. Entonces es que el verdadero Miguel sale a la superficie. Si usted ha estado permaneciendo conectado a la vid, conectado al Señor, aún en ese tiempo de sequedad, entonces en medio de ese desierto, Dios te va a enseñar a que encuentres tu deleite en Él. Pero si todas esas cosas que has perdido, en verdad son tu Salvador funcional, tú vas a sentir entonces como si tu relación con el Señor hubiera sido una pérdida de tiempo. De la misma manera que lo expresa el salmista en el Salmo 73 cuando se queja y dice: he aquí, estos son los impíos, siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Usted no es el único que se siente de esa manera. A mí me encanta la honestidad de la Biblia. Pero si no guardas tus pasos, si en medio del desierto que estás pasando dejas de mover tu corazón en dirección a Dios, ese es el peor momento para dirigir tus pies en cualquier otra dirección. Si en el momento del desierto dejas de mover tu corazón en dirección a Dios, si dejas de practicar las disciplinas que avivan el fuego de tu corazón hacia Dios, si pones a un lado la lectura de la palabra, si pones a un lado la meditación de la palabra, si pones a un lado el estudio, si pones a un lado la adoración que debe estar sucediendo individualmente, igual que corporativamente, entonces tu fe va a fallar. Entonces tu corazón se va a enfriar y entonces tu corazón se va a inquietar. Vas a olvidar los compromisos que ya habías hecho delante de Dios y vas a querer transar con Dios para tratar de cambiar las circunstancias de tu vida. Pero el problema es que la segunda parte del verso 1 nos dice: el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Esta persona, la que presenta ofrendas a Dios sin pensar, esta persona es lo opuesto a la persona que guarda sus pies en la casa del Señor. Estos son los dos polos opuestos: el que guarda sus pies y el que trae ofrendas sin pensar. Es lo opuesto a la persona que abre los oídos y cierra la boca en la presencia del Señor. Es la persona que no puede oír la voz de Dios hablándole porque Él está hablando. Honestamente, este tipo de persona es uno de mis más grandes retos como pastor. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que presenta ofrendas a Dios sin pensar es la persona que llega a la iglesia y yo me reúno con esa persona, nos reunimos, hablamos y trato de ver de qué manera yo le puedo ser de apoyo o de ayuda y nunca me entero. ¿Por qué esta persona no tiene problema? ¿Por qué esta persona no tiene ninguna lucha? Porque el primer problema que encuentro es que ellos o ellas quieren dominar la conversación. Llegan hablando de todas las cosas que han hecho antes y de cuánto más van a hacer aquí. Y yo no puedo ni siquiera colar aunque sea una palabrita en la conversación. Porque bueno, si me dejan, ellos saben que yo les voy a preguntar sobre las luchas que tienen y sobre cómo yo les puedo ser de ayuda. Pero ellos no quieren dar ni la impresión de que necesitan ningún tipo de ayuda ni de apoyo. Su conocimiento es espectacular, su doctrina es espectacular y sus habilidades son espectaculares. Y por supuesto están llenos de consejos sobre cómo yo puedo mejorar como pastor. Pero ellos no tienen la capacidad de identificar sus propias luchas ni necesidades. Y esto es porque están empeñados en lograr un estatus en la iglesia. Quieren ofrecer mucho, pero no abren sus vidas ni buscan consejo. Quieren dar la impresión de que no les hace falta. Llegan a la casa de Dios con los oídos cerrados y con la boca abierta.
Y estas personas que presentan ofrendas ante Dios sin pensar, pues el pasaje de hoy les tiene una segunda advertencia. Cállate. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Verso 2. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Así que antes de que te presentes delante de Dios a exigirle que te haga la vida más fácil, primero considera con quién estás hablando. Dice el resto del verso 2, después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. A mí antes eso no me hacía sentido, porque cuando yo me crié en la iglesia, para mí las personas bien espirituales eran los que oraban por 1 hora y los que hablaban mucho. Esa era la gente, las estrellas, los espirituales en mi vida. Y entonces uno aprendía que esa era la misma manera de uno parecer espiritual y de uno impresionar a Dios. Yo estoy seguro que Dios se va a impresionar cuando oiga la tronco de oración que le tengo en esta mañana. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos dice que la grandeza de Dios, no la grandeza mía, la grandeza de Dios debe inspirar en nosotros que nos maravillemos de tal manera que nosotros nos damos cuenta que Dios conoce nuestras necesidades antes de que abramos nuestra boca. Y que lo que Él tiene para mi vida no depende de cómo yo lo pueda impresionar con mis palabras. El plan de Él es perfecto y yo no lo voy a poder convencer de que cambie su plan perfecto para mí. Por eso nosotros podemos confiar en que Él sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás pasando. Tu vida, tus tiempos están en sus manos. Por eso Dios prefiere una oración ante Él que sea corta y auténtica, a que sea extensa, elocuente e hipócrita. Dios bendice al que admite su necesidad sin muchos rodeos ni mucha palabrería. Pero el problema es que creemos que Dios solo bendice a los que están corriendo de un lado a otro, inquietos, buscando qué cosas puedo hacer para distraerme a mí mismo. Y quizá también distraer a Dios para que no se ponga a examinar mi corazón. Pero si tú crees que la aprobación de Dios se puede comprar con el esfuerzo y con las palabrerías, pues el verso 3 tiene malas noticias. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Esa es una de las verdades más grandes de la humanidad. Y una de las cosas que me dan a mí pavor como predicador es que yo paso tanto tiempo hablando en público que yo sé que un día de esto voy a decir una animalada. Y va a estar en Facebook y va a estar en YouTube. Es por esa razón que Salomón también dice en Proverbios 10, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ayúdame, Señor. Pero las palabras que más nosotros podríamos llegar a lamentar son las palabras que nosotros decimos cuando nos comprometemos delante del Señor sin pensarlo mucho ni contar el costo. Por eso la advertencia número 3 nos exhorta a que seamos personas que no fallan a su palabra. La advertencia 3 te exhorta a que cuando tú hagas un pacto con Dios no lo tomes a la ligera, más bien comprométete. En los versos 4 al 6 vamos a ver que cuando nosotros no tomamos nuestros compromisos con Dios en serio, a Dios no le está nada gracioso. Dice así: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar.
Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Cuando yo leo eso, a mí me hace tomar pausa, porque yo me doy cuenta que dentro de la iglesia este tipo de actitud es típica. No tomamos en cuenta que muchas promesas que hacemos y dejamos en el aire son pactos que hemos tomado delante de Dios y delante de su pueblo. Por ejemplo, me pregunto si nos damos cuenta de que cuando nosotros entramos en un pacto de membresía, estamos haciéndole una promesa a Dios y a una comunidad de fe. Yo me hago esa pregunta porque muchas personas tratan ese pacto como algo de lo que te puedes zafar por cualquier razón. Yo creo que si has firmado un pacto de membresía, la palabra de Dios te exhorta: cumple todas las promesas que le hagas. No digas ahora que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios. También me pregunto si nosotros nos damos cuenta de que cuando nos apuntamos como servidores en la iglesia, estamos haciéndole una promesa a Dios y una promesa a la comunidad de fe. Me doy cuenta que servir en este tipo de iglesia, porque no somos una iglesia establecida, somos una plantación. El 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Es bien intenso. Y yo quiero que sepa que en Crosspoint Español el apuntarse como servidor no es una cadena perpetua. Ciertamente pues hay maneras de salir correctamente de un puesto, pero también creo que si tú has dado tu palabra de que vas a servir como voluntario de alguna manera, la palabra de Dios te exhorta: cumple todas las promesas que hagas. No digas ahora que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios. Ahora, esto no es para yo estarle tirando a la gente. La razón principal por la cual este pasaje me estremece de corazón es porque me confronta a mí mismo con promesas que yo le he hecho al Señor sin tener la más mínima idea de lo que me estaba metiendo. Esta foto fue tomada hace 25 años, en el día de mi boda. Carmen se ve igualita. Yo no sé qué yo estaba pensando con el recortito menudo, pero ya en el 93 los moles no estaban de moda y yo ahí agarrado de los 80. Pero bueno, yo estoy seguro que todos entendemos que cuando entramos en un pacto de matrimonio, más que un estatus legal, es una promesa que estamos haciendo delante de Dios, ¿verdad? Les puedo garantizar que en el momento que yo me estaba llenando la boca con todas las promesas que le estaba haciendo a mi esposa y a Dios, ese chamaquito no tenía la más mínima idea de lo que se estaba metiendo y tampoco tenía intención de cumplir sus promesas delante del Señor. Sin embargo, si yo trato de decirle a Dios que mis votos matrimoniales fueron un error porque yo era un joven ignorante, ¿usted cree que Dios me va a excusar por eso? Igual, a Dios no le agradan los necios. Cumple las promesas que le hagas. No digas ahora que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Le cae a usted, me cae a mí. Y muchos de nosotros vamos a perder recompensa en el cielo por no ser fieles a lo que hemos prometido delante de Dios. Por esa razón, si tú estás considerando alguna decisión importante que implica hacer un pacto delante de Dios o delante de tu comunidad de fe, no te precipites, piensa, considera detenidamente lo que vas a hacer, porque delante de Dios tu palabra es un contrato. Por esa razón, la cuarta advertencia, va a ser más corta, del pasaje de hoy, es una exhortación seria. Contrólate. Yo siempre recuerdo un chiste que me decían en la iglesia cuando yo era chiquito, sobre un hombre que estaba bien entusiasmado durante el servicio y dice: lo primero que yo saque del bolsillo es lo que voy a dar de ofrenda. Y cuando saca un billete de 20 dice: Satanás es un mentiroso.
Chiste malo. Pero ese chiste ilustra una realidad. Dentro del éxtasis religioso, nosotros terminamos poniéndonos más en la boca de lo que podemos masticar. Por esa razón es mejor controlar lo que dices que terminar haciendo un pacto que no piensas cumplir y por el cual Dios como quiera te va a considerar responsable. No permitas que tu boca te meta en una situación de la cual no vas a poder salirte, porque como dicen en Puerto Rico, con la boca es un mamey. O como dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 7, hablar no cuesta nada. ¿Les gustó la paráfrasis de Puerto Rico? Con la boca es un mamey. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Esa es la actitud del corazón que nos da prudencia y que nos da la perseverancia cuando se nos quitan las ganas de cumplir lo que hemos prometido. Eso también significa que cuando nosotros no somos fieles a nuestra promesa es por falta de temor a Dios. También por falta de temor a Dios nosotros creemos que podemos faltar a nuestros pactos previos con tal de que compensemos con otro. Pero el temor a Dios me recuerda que Él es santo, que Él es perfecto y que toda mi gimnasia religiosa no lo va a impresionar. El temor a Dios me recuerda que el desierto por el cual yo estoy pasando está en sus manos completamente. El desierto que estás pasando está en las manos del Señor, 100%. Y que yo no tengo el poder de salir de ese desierto sobornando a Dios. Hechos 17 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Su vida entera hasta el segundo y todos los sitios donde usted va a vivir están determinados por el Señor. ¿Usted cree que lo puede impresionar de alguna manera? Los tiempos que Dios ha señalado para ti y los límites de tu habitación incluyen el desierto que puede que estés pasando ahora. Ese desierto no está fuera de la soberanía del Señor. Por eso permite que el temor a Dios te recuerde que tu salvación no ha venido a través de tus esfuerzos, sino a través de lo que Dios ya ha hecho por ti en Jesús. Permite que el temor a Dios te lleve a calmar tu corazón y ampararte en Jesús. En su comentario del libro de Eclesiastés titulado Recobrando el Edén, el autor Zach Eswine nos recuerda que siempre dependemos de la gracia de Dios y no de nuestros esfuerzos. Él escribe, para tener acceso a la casa de Dios necesitamos una provisión previa de parte de Dios. De otra manera, ninguno de nosotros podría entrar. La misericordia es el fundamento de cada paso que tomamos hacia el altar. La gracia nos defiende cada vez que nos sentamos o nos recostamos de la pared. El Cordero sacrificado paga por nuestros pecados y garantiza nuestro acceso cada vez que osamos abrir la puerta. Quizá eso es lo que deberíamos recordar. Que no importa por cuántos bancos en la iglesia hayamos pagado, por cuánto tiempo nuestra familia haya estado en la congregación, cuán correcta sea nuestra doctrina, cuán llenas nuestras iglesias o cuántos puestos hemos tenido, todo esto se hace polvo. Solo a través del Cordero que fue sacrificado puede uno entrar a este templo sin importar quién sea y sin importar cuán importante seas para los que son de importancia. Esta es la realidad que debe informar nuestras decisiones.
no nuestras emociones. Permite que esta realidad informe tus decisiones, no tus emociones. ¿Me siguen? Bueno, el equipo de adoración puede pasar ahora. Y por esta razón, cuando a nosotros nos toca pasar por un desierto, cuando Dios nos llama a pasar por una temporada difícil, cuando Dios nos llama a sufrir, porque inclusive su propio sufrimiento está dentro de las manos del Señor, su propio sufrimiento está dentro de lo que el Señor ha determinado para usted. La introducción de mis palabras sean pocas son. Cuando el Señor nos llama a sufrir, nosotros reaccionamos pataleando y aleteando. El Señor nos dice, te estoy llamando aquí al desierto. Y nosotros, no Señor, no Señor, no Señor. Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios usa los desiertos que pasamos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y para impartir en nosotros una dulzura de alma que solo se da cuando nosotros compartimos en los sufrimientos de Cristo. Por eso yo creo que el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana es: aquieta tu alma. Pero Señor, si tú quitas de mí esta prueba, yo te prometo que yo voy a ser más generoso con mi dinero. Aquieta tu alma. Señor, si tú quitas de mí esta prueba, yo te prometo que yo voy a llegar a la iglesia con chaqueta y con corbata todos los domingos. Aquieta tu alma. Señor, si tú quitas, aquieta tu alma. Quédate conectado a mí y vas a ver que mi gracia va a ser suficiente para ti. En este momento vamos a hacer una transición para que podamos responder juntos a esa gracia suficiente, participando en el sacramento de la comunión, recordando que todo el trabajo fue consumado por nuestro Salvador, cuando su cuerpo fue quebrantado y cuando su sangre fue derramada por nosotros.